Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan este jueves 13 de febrero del 2025 con 23 grados Celsius aquí en La Julia, Distrito Nacional, y tenemos para compartir con todos ustedes una gran cantidad de informaciones, principalmente mucha información internacional. La economía estadounidense, ayer se dieron datos de la inflación, repuntó. Ustedes se recuerdan mis comentarios aquí, ¿no? Mis comentarios de que lo único deterrence, como se dice, el único disuasivo que pudiera hacer que el presidente Trump cambie su rumbo, que nada más está empezando ahora, señores, empezando que está, es la economía y la inflación. Si las medidas que está tomando son una herida autoinfligida, como él mismo dijo, va a haber dolor, este tipo de cosas, pero posiblemente él ni siquiera sabe cuánto. Estoy yo seguro. Y usted verá, ahí está. Ahorita entraremos en los aspectos económicos. Hay buenas informaciones sobre el combustible. Ayer veíamos como el oro repuntó, casi $3,000 la onza. El petróleo, hay buenas informaciones. Hay sobre economía y las tarifas. En eso vamos también a comentarlo con más tranquilidad. Por otro lado, a nivel internacional está la reunión de NATO, de la OTAN, dije NATO en inglés, de la OTAN en Bruselas, y la participación del ministro de Defensa, donde tiró a Ucrania al piso, y las declaraciones como dicen aquí, la tiró en la rueda del autobús. Y las declaraciones del presidente Trump desde la Casa Blanca, anunciando que había tenido una llamada great call, como él le llama. Todas las cosas de él son fenomenales, extraordinarias, sublimes, con Putin, y anunciaba próximamente que se iba a la reunión que van a celebrar y que posiblemente sea en Arabia Saudita. Vamos a desglosar eso porque Europa está prácticamente, se siente traicionada con todo eso que ha sucedido del día de ayer para acá por la trascendencia que eso tiene y por los adelantos que hizo el ministro de Defensa cuando señaló esos aspectos que eran los cruciales y los que han provocado una guerra de invasión, agresión injustificada, en donde un país se apropia de terrenos del otro violando todos los lineamientos de política internacional y de fronteras y decisiones limítrofes. Bueno, todo puesto patas para arriba. Y eso es en la parte que tiene que ver con el asunto de la seguridad en Europa. Y la parte comercial, pues ni se diga. También vamos a entrar, pero ya entraremos más posterior en el tema por las implicaciones de las tarifas, las amenazas de Trump, no amenazas, que las está cumpliendo en pie juntilla, al pie de la letra, pero las consecuencias que eso va a tener entre las relaciones de los propios Estados Unidos con sus aliados. Ahora no se sabe quién son los aliados, si son los amigos de siempre o si es Putin. Recuerden que yo decía antes de la campaña o durante la campaña en Estados Unidos que, bueno, si Trump ganaba, esa era una misa de salud, esa era la esperanza estratégica que tenía Putin. Porque en el largo plazo su economía se está deteriorando extraordinariamente, inflación de más de 9, según sus números, que debe ser 18, porque la tasa de interés el Banco Central la tiene en 21%. Imagínense, la de Estados Unidos está en 4, la de aquí está en 6, 7 y 21, es por algo, para controlar la inflación, y la quieren quitar a la señora Novulina, que es la que ha mantenido la estabilidad macroeconómica en Rusia. Pero eso pasa como cuando el desastre del corralito, eso en los 90, 2000, por ahí, en los 2000, y Venezuela, que estaba Venezuela con Chávez en el descalabro total, pero porque el petróleo estaba entre 40 a 45 dólares el barril. Y la economía estaba totalmente en bancarrota.
pero de un momento a otro, ¡pa!, el combustible se dispara y se mete hasta 100, hasta llegó hasta $150 el barril en el mes de julio del 2008. Sí, 2008. Bueno, el punto es que se dispara el combustible y es como decimos aquí una frase muy simple: estudiando cualquiera pasa. Si tú tienes un presupuesto ajustado a $50, esperanzado a $50 el barril, y tus ingresos fundamentales, igual en Rusia, provienen de la venta, de los royalties, de los impuestos que tú le estableces a, a la venta de ese commodity, que es el petróleo, y fundamentalmente tu presupuesto se financia con eso, y ese precio sube de 50 a 100, imagínate, a ti te sobra dinero para fabricar Petrocaribe, para apoyar a Cuba, apoyar a República Dominicana, a todas las islas del Caribe, y dinero boyante en Venezuela. Por eso tenemos lo que tenemos, pues que se creó una masa de gente que no hace nada y solamente reciben recursos del Estado, y la empresa en picada, en caída libre. Bueno, entonces, como les digo, lo que quería decir es que estudiando cualquiera pasa, con ingresos extraordinarios, astronómicos, un gran país que lo que tiene son recursos naturales de sobra, y es lo único que tiene ahora mismo, obviamente tenía una situación positiva. Ahora la economía está totalmente al borde, la tasa de interés 21, el rublo casi a 110 por dólar. Y todo y una economía de guerra donde se está gastando el 7% del Producto Interno Bruto. En números de ellos, reescondidos ahí donde no se dice la verdad, con financiamientos a los bancos para que financien las industrias productoras de armamento y eso. O sea que ese 7% es falso, es entre comillas, eso es superior a eso. Y con una deuda que pasa de los 447 billones de dólares de los bancos a esas compañías que cuando acabe la guerra no van a tener a quien venderle más armamento. Y ahí va a explotar la economía, sabrá Dios a dónde vaya a parar eso. Y ya hay quejas y ese tipo de cosas. Pero bueno, ahí así las cosas, viene, y por eso yo le decía, recapitulando, que estratégicamente para Putin la salvación era que ganara Trump. Porque él había dicho que esa guerra la iba a terminar en 24 horas. Eso es un cuento, mira ahora cómo van las cosas, pero lo que ha venido sucediendo evidencia que el que está sacando, por lo que se ve ahora mismo, la mayor parte es Putin. Entonces, así las cosas, Europa está prácticamente en ascuas. Trump prevé que tendrá un primer encuentro con Putin en Arabia Saudita. Tuvieron la llamada por teléfono, dice que posiblemente se reúnan con el príncipe Mohammed bin Salman allá en Arabia Saudita, que había llegado a un acuerdo con Putin. También llamó a Zelensky, sabrá Dios a qué habrá llegado. Pero si uno parte de las otras declaraciones, una conversación larga y muy productiva, según Trump, quiere detener los millones de muertos que van. El presidente incluso utilizó mi muy fuerte lema de campaña, sentido común. Miren cómo aquí, yo le decía en estos días, cómo le trabajaba un ex agente de la KGB, que es Putin, a este señor que es lo máximo en cuanto al ego. Y si ustedes no lo creen, ustedes recuérdense la Universidad Trump, el casino Taj Mahal, Trump, la Torre Tower, Trump Tower, y los hoteles Trump, en donde quieres Trump. Él eso lo ha vendido como una gran imagen por su gran ego. Y como lo venía trabajando en estos días, que si no le hubieran robado las elecciones del 20 para elevar su ego, que con él no hubiera iniciado esa guerra. Todas esas son flores que le va tirando a aquel que es un ex espía de la KGB, que lo está metiendo en un bolsillo. En su primer gobierno, en el 16,
prácticamente destruye a la OTAN, que era de los objetivos estratégicos de Putin. Y a la OTAN en esta guerra lo que ha sido salido más fortalecida, porque se incorporó Suecia, que no pertenecía, y se incorporó Finlandia, que tampoco pertenecía, para que ustedes vean. Pero parece ser que ahora con su guerra comercial se va aislando de sus aliados, Canadá, México, la Unión Europea, y con quien a todo el mundo lo patea, le pone impuestos, lo atropella para aquí y para acá, menos a Putin. Con Putin todos nos llevamos muy bien, vamos a reunirnos, voy a visitar a Moscú, que lo voy a traer para acá. Hasta usó mi lema de campaña, sentido común. Eso es manejándole el ego. Él cree que, oye, él mismo lo dice en una rueda de prensa que hace en la Casa Blanca. Putin hasta usó mi lema de campaña. Gran cosa. Sentido común. Las fortalezas de nuestras respectivas naciones y el gran beneficio que algún día tendremos trabajando juntos, pues nada, que se alíe con Putin y que se separe de la Unión Europea. Pues ya, no, por ahí es donde se va a ver la cosa. Para que ustedes vean cómo está la situación a nivel internacional. Europa, con el corazón en la boca, los países bálticos, Letonia, Lituania y Estonia, que eran antiguas Unión Soviética, que posiblemente después de que pase esto de Ucrania y él sea gratificado por haberse robado esos terrenos, por haber ocupado esos terrenos y condenado por la comunidad internacional totalmente, y si ahora se va a llegar a un acuerdo, y dice el secretario de Defensa en la OTAN ayer, que es ilusorio, que Ucrania nunca va a recuperar y a poder recuperar la frontera del 2014, cuando le ocuparon Crimea y se quedó con Crimea y se la anexionó, que no es realista que Ucrania pueda volver a las fronteras anteriores al 14, ni que pueda ingresar a la OTAN, que sería la garantía de que luego de esta guerra salga Pato Gallareta, dividamos lo que sea, te quedaste con ese terreno o lo que sea, pero saber Ucrania que a futuro él no lo volvería a invadir como ha querido para descapitarla y poner ahí un gobierno títere como el que tiene en Bielorrusia. Dice que no va a entrar en la OTAN. Dice que queremos, eso es Peter Hegseth, el secretario de Defensa, ayer en Bruselas, en la OTAN, queremos a una Ucrania próspera y soberana, pero no se sabe cómo, con un enemigo ahí que lo que hace, que lo que quiere es descapitarla. Fíjense ustedes cómo se puso a repetir la Casa Blanca lo mismo que venía diciendo Putin, de que tenía que haber, después que se alcance un cese al fuego, sin haber logrado una paz, que Putin dice que no va a negociarla con Zelensky porque él no es presidente legítimo, como que Rusia es la que decide quién es el presidente legítimo de un país soberano, que no quiere saber de ello por demás. Está luchando por su soberanía y su independencia y por su sobrevivencia, y dice Estados Unidos que tiene que haber elecciones cuando se está en una época de guerra, cuando se declaró y lo aprobó el Senado, el Congreso ucraniano. Hay un estado de sitio, de guerra, y no puede haber una elección en una situación así, porque tú lo que quieres es que el otro no tenga dirección, y se ha dado grandísimo Zelensky. Con muchos lo querían relajar, el cómico. Ha resultado tan grande como Churchill en su época, defendiendo su patria. Queremos una Ucrania próspera, que el objetivo es ilusorio, pero entonces no le da ningún tipo de garantía, que tiene que ser Europa, que tiene que ser la OTAN, o los europeos, no la OTAN, los que garanticen la zona desmilitarizada o lo que sea, que Estados Unidos no va a poner tropas. Entonces, es como tirar a Ucrania a la rueda del autobús. Le saca la alfombra de los pies. Europa no puede, sin la ayuda norteamericana, como lo dijo el mismo Zelensky, enfrentar al poderío ruso, porque primero las informaciones de inteligencia, las informaciones satelitales para los ataques estratégicos que está haciendo Ucrania a las refinerías, a los almacenamientos de combustible, de municiones, a las fábricas químicas de explosivos, fábricas de misiles, fábricas estratégicas de ópticas, de láser y ese tipo de cosas. Sin la ayuda norteamericana no la va a poder hacer.
Si Estados Unidos dice, fíjense que el apoyo fue de $61.000, la pasada 61.000 millones de dólares. El que se aprobó recientemente, la ayuda, todavía quedan 6.000 millones que están, según dijo el delegado especial Kellogg, sobre el tema del general Kellogg, están siendo transferidos a Ucrania porque están en la guerra. Pero con esta situación, usted va a ir a una negociación, como acaba de decir Trump, una negociación que Putin está de acuerdo, que Zelensky está de acuerdo, que las conversaciones han sido muy bien, que llegamos a un acuerdo, que van a sentarse a discutir. Pero de entrada, si vamos a una discusión, tú no puedes presentar de entrada que tú apoyas todos los reclamos que ha hecho, los alegatos, las excusas que usó Putin para invadir a Ucrania, que era que Ucrania iba a entrar a la OTAN. No llegó a entrar nunca, nunca iba a poder entrar porque él tiene un aliado ahí que es Hungría, con Víctor Orbán, que no iba a permitir y se le requiere el voto unánime. Tiene otro aliado que es Erdogan, el de Turquía, que no iba a permitirlo. Además, un país que está en conflicto de guerra. Y aunque quería, es una manera de protegerse porque el artículo 5 de la OTAN dice ataque a uno es ataque a todos y están obligados todos a apoyar al país que sea atacado. Por eso es que Ucrania quería entrar a la OTAN, porque era una manera de proveerse defensa contra realmente lo que pasó. Pero no ha empezado la negociación y ya el ministro de Defensa dice que es ilusorio, que no va a obtener la recuperación de sus terrenos. Entonces, ¿qué es lo que está, qué es lo que va en la negociación? ¿Qué va a aportar Putin? ¿En qué tiene que ceder Putin? Pues ya logró todo lo que él buscaba. Se va a quedar con todo el Donbass y el Lugansk y toda la zona sur que ha ocupado recientemente. Se va a quedar con la que cogió en el 14. Va a quedar encima ahí siempre amenazando en 5 años, después que recupere su economía de nuevo, vendiendo petróleo, o 10 años, volverá y ataca de nuevo, como lo hizo. En el 14 fue Crimea, en el 22 fue ahora Lugansk, iba a ocupar Kiev, porque fue casi al cuello que fueron, no pudieron. Entonces, ¿qué negociación es esa cuando ya tú de entrada le estás diciendo al otro, al agresor, que te puedes quedar con la porción de terreno que tú ocupaste ilegal, injustificadamente, condenado por todo el mundo, y que además tampoco va a entrar al OTAN, que era una de las excusas? Entonces, de entrada tú le estás ya entregando todo. ¿Qué va él a aportar? ¿Cuál es la sanción? ¿Quién va a reconstruir lo que ha pasado, lo que ha destruido Putin en Ucrania? Ucrania lucha por su supervivencia, por su soberanía, por su independencia. Entonces, ya ustedes ven cómo están las cosas. Entonces, todo muy contradictorio, porque por un lado dice que le interesan las tierras raras que tiene Ucrania, que quiere hacer un acuerdo sin 500.000 millones. Él ha dado 75.000 millones, pero él quiere que le devuelvan 500.000. Yo no sé de qué manera, pero ya ustedes ven, es como que tuviera Piratas del Caribe. Me invento una excusa y ahora devuélvame Panamá. El canal de Panamá es mío. Yo tengo que defender el Ártico, ahora deme a mí a Groenlandia, o la compro, como que alguien le dijo a él que eso estaba en venta. En Gaza, ahora voy a construir una ribera ahí. Antes los piratas usaban un parcho en un ojo. Entonces, esto es ahora casi lo mismo en Gaza. Entonces, todo el mundo en pánico. Entonces, con todos los aliados, a los aliados a patadas. A patadas. A los aliados estratégicos, a sus principales socios comerciales, México y Canadá. Ahora le van a poner, los impuestos van a ser sobre 50%. Porque con los que existen, la que está frisada por 30 días, que fue el acuerdo que hubo ahí, ahorita se inventa otra cosa, porque él dice que quiere hacer América más rica, pero a costa de los otros. Supuestamente, qué bonito fuera así, si así fuera, tan simple y sencillo, pero no es tan simple y sencillo. Está provocando una situación, la OTAN va a tener que reestructurarse en sentido, le ha pedido a OTAN, algo que sí es cierto, que aporte más en financiamiento para su defensa,
pide 5% del Producto Interno Bruto. Hay países que no llegan a poner ni siquiera el 1%. Posiblemente se extiendan y lleguen al 3%. Pero es verdad que tienen que aportar más para defenderse de la situación que hay y que Estados Unidos tampoco aporta el 5%. Pero va a tener Europa que redefinir sus relaciones con los Estados Unidos desde el punto de vista hasta de defensa y desde el punto de vista comerciales, porque por ahí vienen las sanciones. No hemos entrado a esa parte, pero ya ayer le decíamos, como dijo Ursula von der Leyen, la presidenta de la Unión Europea, que ellos tenían un paquete preparado, que las medidas iban a ser recíprocas y iguales. Entonces, Canadá, México, afectadas económicamente, ya Canadá está diversificando. Ayer les leía yo cómo hablaban con sus socios extranjeros, lo de la diversificación. Porque si tú me cambias, es otro modo, es un mundo diferente. Ya no es como, o sea, tú me tienes un monopsonio, como se llama, un comprador único que me pone las condiciones, los precios, y como tenemos esas relaciones comerciales, yo te vendo todo a ti, pero si tú me empiezas a cambiar las reglas de juego en tu beneficio, que yo ahora no te voy a comprar a 10, sino te voy a comprar a 5. Ajá, porque a ti te da la gana. Que yo te voy a poner una tarifa aquí, tú no puedes vender ese producto más abajo, traspasarlo, si fuera así. Entonces tú lo tienes para no perder el mercado, tú vas a asumir ese costo de 25% que yo te estoy poniendo para entrar mi dinero a mi arca, a mis arcas. Ajá, qué lindo. Y es así la cosa. Pues eso es como un robo a mano armada. Pues por eso los países, tú me pones un impuesto, yo te pongo un impuesto. Un disuasivo. Bueno, porque entonces tú me vas a atropellar, entonces yo respondo. Entonces miren cómo va el tema de Ucrania, por dónde se ha derivado. Y eso es nada más en la parte de defensa y de la OTAN, y ahora viene la parte comercial con la Unión Europea. Entonces manda también, mientras está el secretario de Defensa en la OTAN diciendo eso, de que queremos una Ucrania soberana, próspera, y por aquí y por allá, dice que no podrá recuperar sus terrenos, que no, Estados Unidos no va a proveer de tropas, que tiene que ser Europa la que se encargue de la defensa, de la protección contra Rusia, aceptando tácitamente que es una amenaza para Ucrania, para Europa y para todos los otros países colindantes. Entonces también manda entonces al secretario del Tesoro, a Scott Bessent, a negociar el acuerdo porque él quiere beneficiarse de las tierras raras. Zelensky le dijo, nosotros no tenemos ninguna diferencia, Estados Unidos es nuestro aliado, pero todo el mundo se comporta como un aliado de Estados Unidos, pero ahora Trump desde aquel lado se está comportando como si no fueran aliados. Porque si a tus amigos tú tratas así, entonces a tus enemigos con guante de seda. ¿Cómo es la cosa? Manda entonces al secretario de Tesoro, ya le entregó un borrador del acuerdo económico que quiere firmar. Zelensky dice que no tenemos ningún problema, lo vamos a revisar lo más pronto posible, que el principal socio es Estados Unidos, lo cual es, pero es que Estados Unidos ahora mismo no está comportándose como un socio, sino como un pirata que quiere beneficios de 500,000 millones de dólares. ¿Cuánto tú has aportado a la reconstrucción? Los 300,000 millones que están congelados de Rusia no lo han ni siquiera especializado para Ucrania. A lo mejor la Unión Europea ahora, con todo esto que está haciendo Trump, que está tirando a Ucrania debajo de las patas de los caballos, se empantalona y dice, vamos a congelar este dinero y vamos a usarlo para comprar armas. No sé. Entonces, así es por allá. Entonces, yo, la verdad que ahora siempre en estos días, cuando lo oí hablando de las tierras raras y eso, tenía la esperanza de que, bueno, como tiene esos intereses, Estados Unidos va a defender a Ucrania. Pero aparentemente, yo lo que estoy viendo es que se le está entregando en bandeja de plata. Y el que no conoce la historia sabe
está supuesto a repetirla. Y en el caso de lo que está sucediendo con Putin, es lo mismo que sucedió con Hitler en el 36, 1936, como empezó todo. Y había un primer ministro inglés, Chamberlain, que se comportaba así como hay muchos que han querido comportarse, le llamaban el appeasement, el apaciguamiento contra un demonio que era ese Hitler, y eso cogió aquí, cogía allí, cogía aquí, cogía allí, y eso desembocó en la Segunda Guerra Mundial con todo el desastre que hubo a nivel internacional. Y en este caso, Putin se comporta igualito a aquel señor, tanto que habla de nazismo, y él es un fascista y un nazista igualito. Colorcitos nada más cambian. Bueno, por otro lado, el Senado le confirmó a la señorita Tulsi Gabbard, que es una admiradora de Putin, admiradora de Bashar el-Assad, el de Siria, de Edward Snowden, el que se robó los del Wikileaks, todas esas cosas, pero entre Musk y Trump presionando, el Congreso tuvo que poner a la señora. Yo diría que ahora el briefing que le dan al presidente todos los días por la mañana de la seguridad nacional, internacional, yo lo dije un día aquí, tengo que ser coherente. Supongo yo que se lo redactarán en ruso, que me lo mande a mí, que yo se lo traduzco, allá en el Kremlin. Estoy exagerando. Porque la señora es una admiradora de Putin. Dijo que el culpable de la guerra fue Ucrania y Europa. Y no, ella es un caso. 52 votos a favor, 48 en contra. Igualito que pasó con Peter Hegseth. Entonces yo no entiendo qué gabinete es este que, bueno. La campaña de presión sobre los senadores de Elon Musk y de Trump dio resultado. Ahí está. Ahí está una señora que es la que va a manejar todos los aspectos de inteligencia norteamericana. Sabrá Dios lo que le harán, sabrá Dios lo que ellos harán, pero él es el que decide, y como dice un refrán aquí, el burro se amarra donde diga el dueño. Y eso está a nivel internacional, en términos de defensa. En términos económicos, con las amenazas que hay de los aranceles, de ponerle a todo el mundo, ya Canadá está ampliando y posiblemente se habla de que Canadá pudiera hasta integrarse a la Unión Europea. Miren las consecuencias. Esto va a tener consecuencias de corto, de mediano y largo plazo. Esto es otro juego totalmente como está planteándolo Trump. Nada de globalización, y todos esos países que están siendo afectados van a tener que coaliarse por otro lado, buscándole cómo. El aluminio y el acero ya le puso impuesto de 25%. En el caso de México y de Canadá, eso va a subir aún más porque hay otros aranceles que vienen. Entonces, ya ustedes saben, va a anunciar los aranceles a los socios comerciales posiblemente el miércoles. Medidas adicionales que van a alterar el sistema mundial de comercio. Dice que van a ser recíprocos. En el caso, por ejemplo, de los vehículos, en Europa a los vehículos norteamericanos le ponen un arancel de 10%. En el caso de los vehículos europeos, en Estados Unidos le ponen un arancel de 3%. Lo que él le está diciendo es que tú me cobras 10, yo te voy a cobrar 10. Pero además a todos esos otros productos él le está poniendo impuestos porque él quiere recuperar dinero para hacer América más rica. Pero quiere hacer América más rica no en función de aumentar la productividad, no en función de aumentar la innovación, no en función de producir artículos y bienes de consumo que sean más eficientes, más atractivos, que sean más económicos y que se vendan más. No, él quiere hacerlo en función de extraer recursos, renta de los otros. Es como que yo salgo con una pistola a la calle y yo quiero hacerme más rico y empiezo a parar a la gente y a quitarle. Dame a ver cuánto tiene en el bolsillo. 25, dame 10. ¿Y tú? 15, dame 5. Porque ponerle un impuesto, pero al que él se lo está quitando, no es al que exporta, no es a Canadá, es al consumidor norteamericano. Porque esos impuestos, esos aranceles son impuestos. Porque el que lo va a cobrar es el Estado y es como aduana. Yo le voy a poner un ejemplo. Cuando aquí empezó la inflación a dispararse, que se metió hasta 9%, se hizo una mesa en Palacio con los comerciantes y el Banco Central y todo el mundo.
Resulta que por los fletes pasaron, un flete de Shanghái hasta aquí, que valía $2,000, $3,000, se metió hasta $20,000. ¿Recuerdan? Y los problemas que hubo con enviar los furgones que se quedaron de un lado del Atlántico con la pandemia. ¿Ustedes recuerdan todo eso? El barco que se atravesó, que se atascó ahí allá en el canal de Suez, ¿se acuerdan? El Grande se llamaba el barco. Todo eso retrasó. Todas esas cosas generaron esos incrementos de los fletes. Entonces, ¿qué resulta? Una de las propuestas, no se le hizo caso, fue porque los fletes pasaron de $3,000, por ejemplo, un furgón de 20 pies a $20,000. Entonces, eso se traspasaba al producto. Si yo traigo esto de China y ahora me cuesta $20,000 más, ¿quién paga los $20,000? El que compra esto afuera, abajo. Eso es lo mismo que está haciendo Trump. Entonces, ¿qué sucede? Se propuso, y creo que fue una propuesta del gobernador del Banco Central o algo, que se ajustara el precio a la tarifa del flete, del seguro también, seguro y flete, que se llama CIF, CIF, Costo, Insurance and Freight, CIF. El FOB, que es el valor en puerto allá, más eso, y llega aquí con ese costo CIF. Entonces, que la aduana cobrara el valor anterior del seguro y flete, que era el anterior, porque el otro entonces traspasaba. Al gobierno no lo hizo. ¿Por qué? Porque se llenaba de cuarto en las aduanas. Es lo mismo que está intentando hacer Trump, pero ¿quién pagaba esos productos? Los clientes, los consumidores. Si ellos nos cobran, nosotros les cobramos, eso dice Trump. Y él sabe que eso va a generar inflación, y por eso que yo les decía ayer que eso es lo único que pudiera ser un muro de contención a esas políticas que está poniendo Trump y a ese trato displicente, y me da lo mismo. Mira cómo le dijo a Brasil: nosotros no necesitamos Brasil, ellos son que nos necesitan a nosotros. Si él va a tratar a todo el mundo así, ya ustedes saben que llega un momento donde usted se va quedando solo. Porque, miren, ahora con esa señora que pusieron directora de la Agencia Nacional de Inteligencia, Tulsi Gabbard, ¿usted cree que cuando la Mossad de Israel, aún con Netanyahu y su pana full, tenga una información clasificada que implique una cosa, se la va a pasar así por así? No se la va a pasar. Cuando el MI6 de Londres tenga una información, se la va a pasar a una gente donde no tiene confianza y no me está tratando como un socio adecuado. Esto va a tener trascendencias de corto, mediano y largo plazo. Apueste usted que yo sé lo que le estoy diciendo. Por otro lado, aquí en República Dominicana sigue el tema entre los periodistas y la participación ciudadana y el dinero que supuestamente se había sido transferido vía participación ciudadana a los periodistas y el financiamiento de la USAID. Y hay muchos que van a demandar, que si no van a demandar, pero la verdad es que el que a hierro mata, a hierro muere. Esas personas que se la pasaron toda la vida dándole pau a todos los demás, eran ellos los impolutos, los prístinos, los diáfanos, eran el non plus ultra, el sumum. Allá andaban en el Olimpo los dioses. Los otros, la gleba insurrecta. Entonces usted ve en las redes cómo reacciona, fuese o no verdad, pero todo el mundo sabe que no es verdad, que ellos ni son eso ni nada. Ahora, que usted encuentre o no los chequecitos, los recibos de pago y ese tipo de cosas, ya esos son otros 500, pero si usted ve la animadversión que esa gente se ha ganado por sus actitudes antinacionales, con el tema de los haitianos, con el tema de con el tema de la sentencia 168-13, con el tema del asunto de la cultura esa de los LGTBQ, FJX, con el tema de las causales y es un sinnúmero de cosas. O sea,
muchas cosas sobre las cuales la sociedad siempre tenía otras posiciones y para ellos eran los non plus ultra, ¿verdad? Ahí andan dando gritos y con el grito y la población cobrándosela. Porque el que a hierro mata, dice el refrán, a hierro muere. A hierro muere. Mírenlo ahí. Se demuestre, no se demuestre, que van a demandar a todo el mundo, que es por aquí, nada. Pero la realidad es esa. Mírenlo ahí cómo están. Mírenlo ahí cómo están y la sociedad se lo está cobrando. Ellos podrán creerse que son lo último, la última Coca-Colita del desierto y no llegan ni a un mavisito ceibano, porque lo de Coca-Cola se lo pusieron ellos, sin desmedro de nuestro rico mavis ceibano. Pero así es, que lo que va, viene. Una pausa, que esto es economía y mercado.